Mi nombre es Chucho Zaragoza, y nunca pensé que a mis 68 años estaría encerrado en un asilo contra mi voluntad, traicionado por mi propio hijo. Todo comenzó hace 3 meses, cuando Heriberto, mi único hijo, me golpeó en la cara tan fuerte que caí al suelo de mi propia casa. La misma casa que construí con estas manos que durante 40 años trabajaron la madera para darle todo lo que tenía. Esa mañana había comenzado como cualquier otra. Me levanté temprano, como siempre lo he hecho desde que era aprendiz de carpintero. La costumbre de madrugar nunca se va, aunque ya esté jubilado. Preparé mi café y salí al pequeño taller que tengo en el patio trasero. Desde que murió mi Rosita hace 5 años, pasar tiempo en mi taller es lo único que me mantiene cuerdo. La madera no te traiciona, no te abandona, y si la tratas con respeto, te devuelve belleza. Estaba terminando una mecedora de cedro cuando escuché que alguien entraba a la casa. Por la forma de cerrar la puerta, supe inmediatamente que era Heriberto. Mi hijo nunca aprendió a cerrar una puerta sin azotarla. «Papá, ¿dónde estás?» Su voz sonaba alterada, como cuando venía a pedirme dinero. «Aquí en el taller, mijo», contesté, limpiándome el aserrín de las manos con un trapo viejo. Heriberto apareció en la puerta del taller. Vestía uno de esos trajes caros que siempre usa para impresionar a sus clientes, pero su cara delataba problemas. Tenía esa mirada, la misma que ponía cuando niño después de romper algo en la casa. «Necesito hablar contigo», me dijo, pasándose la mano por su cabello engominado. «Es importante». Dejé mis herramientas y lo invité a pasar a la cocina. Le serví un café, aunque sabía que él prefería esas bebidas caras de las cafeterías de moda. Heriberto apenas tocó la taza. «Papá, voy a ser directo. Estoy en problemas financieros serios». No me sorprendió. Heriberto siempre ha gastado más de lo que gana. «Necesito dinero, mucho dinero, y lo necesito rápido». «¿Cuánto necesitas esta vez?», pregunté, sintiendo ese peso familiar en el pecho. No era la primera vez que venía con estas historias. 300,000 pesos. Casi me ahogo con el café. ¿300,000? ¿Estás loco? Sabes que no tengo ese dinero. No me mientas, papá. Sé que tienes ahorros. La indemnización cuando cerraron el taller de don Rogelio, más lo que has ahorrado todos estos años. Y esta casa vale mucho ahora que el barrio se está modernizando. Sentí un escalofrío. No me gustó cómo miró alrededor, como evaluando cada rincón de mi hogar. «Esos ahorros son para mi vejez, Heriberto. Ya te he prestado dinero antes y nunca me has devuelto un peso. Y esta casa no está en venta. Aquí viví con tu madre, aquí naciste tú, y aquí pienso morir yo». La expresión de Heriberto cambió. Sus ojos se oscurecieron de una manera que nunca había visto. «No entiendes, papá. No es opcional. Debo ese dinero a personas peligrosas. Si no pago...» Dejó la frase en el aire. «¿En qué te has metido, mijo?», pregunté, sintiendo el miedo trepar por mi espalda. «Negocios, papá. Inversiones que salieron mal. Pero puedo recuperarme si me ayudas ahora». «Lo siento, pero no puedo darte ese dinero», dije finalmente. «Puedo ayudarte con algo menos, tal vez 10,000 pesos, pero...». No terminé la frase. Heriberto golpeó la mesa con tal fuerza que las tazas saltaron. «Siempre has sido un miserable. Toda tu vida ahorrando como un tacaño mientras yo tengo que romperme la espalda para mantener las apariencias. ¿Sabes lo que es tener un padre carpintero cuando todos mis amigos tienen padres profesionistas? Siempre me avergoncé de ti y de tu maldito taller». Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Toda mi vida trabajé para darle lo mejor, para que nunca le faltara nada. Pagué sus estudios en escuelas privadas, incluso la universidad. ¿Y así me lo agradecía? «Sal de mi casa», dije, levantándome. «Cuando te calmes, podemos hablar de cómo puedo ayudarte, pero no te voy a dar mis ahorros ni voy a vender mi casa. Lo que pasó después todavía me parece irreal, como una pesadilla de la que no puedo despertar». Heriberto se levantó, rodeó la mesa y, sin decir una palabra, me dio un puñetazo en la cara. El golpe fue tan fuerte que caí hacia atrás, golpeándome la cabeza contra la pared. Vi estrellas y sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. «¿Dónde está el dinero, viejo?», gritó, inclinándose sobre mí. «Dime dónde está, o te juro que lo encontraré yo mismo». Intenté levantarme, pero a mis 68 años no tengo la fuerza para defenderme de un hombre de 43. Heriberto me empujó de nuevo al suelo. En el banco. Mentí.
tratando de ganar tiempo. El verdadero dinero estaba en una caja fuerte escondida en mi taller, bajo el piso de madera. Tengo que ir personalmente. Heriberto sonrió, pero no era la sonrisa del niño que yo crié. Era la sonrisa de un extraño, de un depredador. Perfecto. Mañana iremos juntos al banco. Y más te vale cooperar, o esto será solo el comienzo. Me dejó ahí, en el suelo de mi cocina, sangrando. Escuché cómo revolvía cajones en mi recámara, buscando algo de valor para llevarse. Después se fue, azotando la puerta como siempre. Esa noche no pude dormir. Mi cara palpitaba por el golpe, pero el dolor en mi corazón era mucho peor. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento mi hijo se convirtió en este monstruo? Pensé en llamar a la policía, pero ¿quién denuncia a su propio hijo? Además, Heriberto siempre ha tenido amigos en la policía local. No me creerían. En la madrugada tomé una decisión. Llamé a mi hermano Ernesto. A pesar de ser 5 años menor que yo, Ernesto siempre ha sido el sensato de la familia. Maestro de primaria respetado en su comunidad, nunca ha tenido mucho dinero, pero es rico en sabiduría. ¿Chucho? ¿Qué pasa? Son las 4 de la mañana, contestó con voz adormilada. Ernesto, necesito tu ayuda. Es sobre Heriberto. Me ha golpeado, me amenazó. Quiere mi dinero, mi casa. Le conté todo. Mientras hablaba, sentía vergüenza. ¿Qué clase de padre cría a un hijo capaz de esto? Escúchame bien, Chucho, dijo Ernesto después de un largo silencio. No abras la puerta a Heriberto. Voy para allá. Llegaré por la tarde. No, es peligroso. No quiero que te involucres. Somos hermanos, Chucho. Tu problema es mi problema. Además, tengo un amigo abogado que puede ayudarnos. Se llama Mateo Quiroz. Es buena gente. Le llamaré en el camino. Después de colgar, saqué mis ahorros de la caja fuerte. No eran 300.000 pesos, pero sí casi 200.000 que había ahorrado toda mi vida. Los metí en una bolsa y los escondí en el único lugar donde sabía que Heriberto nunca buscaría. Dentro de una vieja Biblia que pertenecía a mi madre, en un hueco que tallé especialmente para guardar cosas pequeñas. Heriberto siempre se burló de mi fe sencilla. Nunca tocaría ese libro. También tomé mi celular y grabé un video explicando la situación, mostrando los moretones en mi cara, narrando las amenazas. Si algo me pasaba, al menos quedaría un testimonio. Heriberto llegó a las 9 de la mañana antes de que Ernesto pudiera llegar. No venía solo. 2 hombres con aspecto de matones lo acompañaban. ¿Listo para ir al banco, papá?, preguntó con una sonrisa falsa. Heriberto, por favor, no hagas esto. Soy tu padre. Precisamente porque eres mi padre deberías ayudarme. ¿No es eso lo que siempre decías? La familia es lo primero, mijo. Pues bien, ahora necesito que demuestres que lo crees. Los matones se quedaron en la sala mientras Heriberto me obligaba a vestirme. Cuando estaba poniéndome los zapatos, vi por la ventana un coche desconocido estacionándose frente a la casa. Por un momento pensé que era Ernesto, pero del vehículo bajaron 2 personas vestidas de blanco. Enfermeros. ¿Qué está pasando, Heriberto? ¿Quiénes son esos? Mi hijo sonrió de nuevo. Esa sonrisa que ya no reconocía. Cambio de planes, papá. Resulta que encontré una solución más permanente a nuestro problema. ¿De qué hablas? Verás, estuve investigando. Resulta que como tu único hijo, puedo solicitar que te declaren incapacitado mentalmente. Con tu edad, tus accidentes recientes, ya sabes, esas caídas que te han dejado esos moretones, y algunos testimonios de vecinos preocupados por tu comportamiento errático, puedo conseguir tu tutela legal. El pánico me invadió. No puedes hacer eso. No estoy loco. Cualquier médico lo confirmará. Oh, pero ya lo hice. Tengo los papeles preliminares. El doctor Mendoza es muy comprensivo, especialmente cuando le expliqué lo generosa que sería mi gratitud. Solo necesitamos llevarte a un lugar seguro donde puedan evaluarte adecuadamente. Los enfermeros tocaron a la puerta. Intenté correr hacia el teléfono, pero Heriberto me interceptó, empujándome contra la pared. No lo hagas más difícil, papá. Te prometo que estarás cómodo en Casa Serena. Es un buen asilo, con doctores y enfermeras. Estarás mejor allí que solo en esta casa vieja. No, no pueden hacer esto. Tengo derechos, grité cuando los enfermeros entraron. Señor Zaragoza, tranquilícese, dijo uno de ellos, un hombre corpulento con mirada fría. Su hijo nos ha explicado su condición. Estamos aquí para ayudarlo. Mi hijo está mintiendo, me golpeó, quiere robar mi casa, mi dinero.
Los enfermeros intercambiaron miradas. Por un momento pensé que me creerían, pero entonces Heriberto intervino. ¿Ven lo que les dije? Estas paranoias son cada vez más frecuentes. Papá, nadie quiere robarte nada. Solo queremos que estés seguro y bien cuidado. Uno de los enfermeros sacó una jeringa. Intenté resistirme, pero entre los dos me sujetaron. Sentí el pinchazo en el brazo y poco a poco todo se volvió borroso. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue la cara de Heriberto, inclinándose sobre mí, susurrando: «Descansa, papá. Yo me encargaré de todo». Desperté en una habitación desconocida, con paredes blancas y una ventana con barrotes. Mi primer pensamiento fue que estaba en la cárcel, pero pronto me di cuenta de la verdad. Estaba en Casa Serena, el asilo que Heriberto había mencionado. Un hombre de mediana edad con bata blanca entró en la habitación. «Señor Zaragoza, soy el director Alarcón. Bienvenido a Casa Serena. Su hijo nos ha explicado su situación. No se preocupe, aquí estará bien atendido». «Me han traído contra mi voluntad», dije, tratando de incorporarme. «Mi hijo me agredió, me amenazó. Esto es un secuestro». El director suspiró, como si hubiera escuchado esa historia 1000 veces. «Señor Zaragoza, es normal sentirse confundido y molesto al principio. Todos los residentes pasan por esa fase. Pero le aseguro que su hijo solo quiere lo mejor para usted». «Quiere mi dinero y mi casa», grité desesperado. «Llame a mi hermano Ernesto Zaragoza. Él les dirá la verdad». «Lo haremos, no se preocupe. Mientras tanto, descanse. La enfermera vendrá pronto con su medicación». Cuando el director se fue, miré alrededor de la habitación. Era pequeña pero limpia, con una cama, un armario y una mesita de noche. En la mesita había una foto mía con Heriberto cuando era niño, sonriendo con sus dientes frontales faltantes. La imagen me partió el alma. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Me acerqué a la ventana. Daba a un jardín donde varios ancianos estaban sentados en bancas o caminaban lentamente por los senderos. Algunos parecían ausentes, perdidos en sus propios mundos. Otros conversaban o simplemente miraban al vacío. ¿Era este mi destino? ¿Terminar mis días aquí, traicionado por mi propio hijo, mientras él disfrutaba de todo lo que construí con el sudor de mi frente? No, no lo permitiría. Puede que Heriberto me haya encerrado aquí, pero no me había quebrado. Yo, Chucho Zaragoza, el carpintero que se hizo a sí mismo desde la nada, el hombre que crió solo a su hijo después de que la tuberculosis se llevara a mi Rosita, no me rendiría sin luchar. Mientras miraba por la ventana con barrotes, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una venganza. No una venganza violenta. No, una venganza justa, que le enseñara a Heriberto una lección que nunca olvidaría. Y para eso, necesitaría ayuda. Necesitaba contactar a Ernesto. Necesitaba a ese abogado amigo suyo. Y necesitaba paciencia. Mucha paciencia. Porque aunque ahora estuviera encerrado en este asilo, mi hijo pronto descubriría que el viejo carpintero todavía tenía algunos trucos bajo la manga. Ya llevo 2 semanas encerrado en Casa Serena. 2 semanas que parecen 2 años. Los días aquí se arrastran con una lentitud desesperante. El desayuno a las 7, la medicación a las 8, terapia grupal a las 10, almuerzo a las 12, tiempo libre, si se puede llamar libre a estar vigilado constantemente, hasta las 4, cena a las 6, y luego todos a dormir a las 9 como si fuéramos niños de primaria. Una rutina diseñada para quebrar el espíritu, para hacernos dóciles y manejables. Durante estos días he tratado de mantenerme alerta, observando todo a mi alrededor, aprendiendo los nombres de los enfermeros, sus horarios, sus debilidades. Me he ganado la confianza de don Jesús, un anciano de 85 años que lleva 3 años aquí, abandonado por sus hijos que viven en Estados Unidos. Don Jesús conoce cada rincón de este lugar, cada grieta en el sistema. Ha sido mis ojos y oídos cuando no puedo estar presente. En este lugar, me dijo en voz baja durante el tiempo libre en el jardín, la única moneda que vale es la información, y los que trabajan aquí subestiman lo que unos viejos pueden ver y oír. Heriberto vino a visitarme ayer. Llegó vestido con un traje nuevo, reloj costoso y zapatos italianos. Mi dinero, el fruto de mi trabajo de toda la vida, ya adorna su cuerpo. Se sentó frente a mí en la sala de visitas con esa sonrisa falsa que ahora le caracteriza. «¿Cómo estás, papá? ¿Te tratan bien?» Quise escupirle a la cara, decirle que era un
Un ladrón, pero me contuve. Mi plan requiere paciencia, fingir debilidad. Así que agaché la cabeza y asentí como un anciano asustado y confundido. Muy bien, mijo. Son muy amables aquí. Heriberto sonrió, satisfecho. Cree que me ha quebrado, que he aceptado mi destino. Pobre iluso. Me alegro, papá. Mira, te he traído algo. Me entregó una pequeña radio a pilas. Un gesto que podría parecer amable para cualquier observador externo. Una coartada para su conciencia, si es que aún tiene una. Para que escuches tus programas de música ranchera. Sé cuánto te gustan. Le agradecí con la humildad que esperaba ver. La radio es básica, barata, probablemente comprada en algún tianguis por unos pocos pesos. Una burla considerando lo que me ha robado. Pero para mí, esta radio es mucho más valiosa de lo que él imagina. Es un vínculo con el exterior, una herramienta para mi plan. Cuando Heriberto se fue, me quedé mirando la radio con una mezcla de rabia y esperanza. En mis manos tenía algo que podía convertirse en mi primera arma contra él. Esa misma noche, cuando todos dormían, desarmé la radio con un tenedor que había logrado esconder del comedor. Con cuidado, saqué las piezas internas hasta encontrar lo que buscaba: alambres. Para un carpintero como yo, habituado a trabajar con herramientas pequeñas y detalles finos, manipular estos alambres resultó sencillo. Fabriqué una pequeña herramienta que, con algo de práctica, podría servirme para abrir cerraduras simples. Pero necesitaba más que una ganzúa improvisada. Necesitaba aliados, información y, sobre todo, necesitaba contactar a Ernesto. Según la enfermera Consuelo, mi hermano había venido varias veces, pero Heriberto había dejado instrucciones estrictas de no permitirle verme. Dijo que Ernesto alteraba mi estado mental y empeoraba mi supuesta condición. Esta mañana, durante el desayuno, me acerqué a don Rodrigo, otro residente que, como yo, no debería estar aquí. Don Rodrigo era contador antes de que su hijastra lo internara para quedarse con su pensión. Tiene 75 años, pero la mente más afilada que he conocido. «Don Rodrigo», le dije mientras revolvía el puré insípido que nos sirven como desayuno. ¿Es cierto que su hijo viene a visitarlo cada semana? Don Rodrigo asintió levemente, mirando alrededor para asegurarse de que ningún enfermero estuviera cerca. Sí, los jueves. Es el único que se acuerda de que existo. Necesito un favor muy grande, un favor que podría meternos en problemas, pero que es por una causa justa. Le conté mi situación en voz baja, omitiendo detalles que podrían comprometerlo demasiado. Le expliqué que necesitaba hacer llegar un mensaje a mi hermano Ernesto, que mi hijo me había internado contra mi voluntad para robarme. Don Rodrigo me miró largamente antes de responder. No sería la primera vez que veo algo así en este lugar. Te ayudaré, Chucho. El plan era simple pero arriesgado. Don Rodrigo le entregaría a su hijo una nota para Ernesto, junto con la dirección de la escuela donde mi hermano trabaja. Su hijo, que según don Rodrigo es un hombre honesto y compasivo, llevaría el mensaje. Escribí la nota esa misma tarde, durante el tiempo libre, fingiendo que hacía un crucigrama. La nota decía: Ernesto, estoy en casa serena contra mi voluntad. Heriberto me golpeó, me amenazó, y ahora me tiene prisionero aquí, con diagnósticos falsos. Ha tomado control de mi casa y mis ahorros. Necesito al licenciado Quiroz urgentemente. No intentes visitarme directamente. Heriberto ha bloqueado tus visitas. Contacta al licenciado y elaboren un plan legal. Tengo pruebas del abuso en mi celular, que debe estar en mi casa. También hay un video que grabé después del ataque. Actúa con discreción. Tu hermano Chucho. Doblé la nota hasta hacerla diminuta y la escondí en el forro de mi camisa. Ahora solo quedaba esperar al jueves. Mientras tanto, continué con mi estrategia de ganarme la confianza del personal. Me volví el residente modelo, participativo en las terapias, tomando obedientemente las medicinas, que luego escupía en el inodoro, ayudando a otros residentes más débiles. La enfermera Consuelo, una mujer de mediana edad con ojos amables y manos ásperas de tanto trabajo, comenzó a tomarme cariño. Don Chucho, me dijo una tarde mientras me tomaba la presión, usted no parece tener ningún problema mental. ¿Por qué está aquí realmente? Por un momento consideré contarle toda la verdad, pero la prudencia me contuvo. Aún no sabía en quién podía confiar plenamente. A veces, enfermera, los hijos creen que hacen lo mejor para sus padres, respondí con una sonrisa triste.
Mi Heriberto piensa que ya no puedo cuidarme solo. Pues yo veo a un hombre perfectamente lúcido y capaz, dijo ella, terminando de anotar mis signos vitales. Más lúcido que muchos de los médicos que trabajan aquí, añadió en voz baja, guiñándome un ojo. Ese pequeño intercambio me dio esperanza. Quizás había encontrado otra aliada. El jueves llegó por fin. Durante el tiempo libre, me reuní con don Rodrigo en un rincón del jardín, lejos de las miradas curiosas. Mi hijo vendrá a las 5, susurró. Estarán cambiando de turno las enfermeras. Es el mejor momento. Le entregué la nota, que él escondió en el forro de su sombrero. A las 5 en punto, nos dirigimos a la sala de visitas. Como predijo don Rodrigo, había cierta confusión con el cambio de turno. Su hijo, un hombre de unos 50 años con expresión bondadosa, ya lo esperaba. Me presenté brevemente, mientras don Rodrigo, con una habilidad que no esperaba en un hombre de su edad, le pasaba la nota a su hijo junto con la dirección de Ernesto. Todo ocurrió en segundos, sin que los enfermeros se dieran cuenta. Fue un placer conocerlo, don Chucho, dijo el hijo de don Rodrigo al despedirse, dándome un apretón de manos que me confirmó que había entendido la gravedad de la situación. Mi padre habla muy bien de usted. Esa noche apenas pude dormir. ¿Llegaría mi mensaje a Ernesto? ¿Podría el licenciado Quirós ayudarme legalmente? ¿Habría Heriberto encontrado ya mi celular con las pruebas? Al día siguiente, durante el desayuno, el director Alarcón se acercó a mi mesa. Su expresión severa me puso en alerta. Señor Zaragoza, me gustaría hablar con usted en privado. Me llevó a su oficina, una habitación austera con diplomas en las paredes y un escritorio impecablemente ordenado. Me indicó que tomara asiento. Ha llegado a mis oídos que usted ha estado haciendo preguntas, buscando formas de comunicarse con el exterior sin supervisión. Mi corazón se aceleró. ¿Nos habían descubierto? ¿Quién nos había traicionado? No sé de qué habla, director, respondí, manteniendo mi expresión neutra. Señor Zaragoza, entiendo su frustración. Muchos residentes nuevos pasan por esta etapa de negación y rebeldía, pero debe entender que estamos aquí para ayudarlo. Si realmente quiere ayudarme, déjeme hablar con mi hermano Ernesto. El director suspiró, juntando las manos sobre el escritorio. Su hijo ha sido muy claro respecto a las visitas de su hermano. Según el informe psicológico, su hermano alimenta sus delirios paranoicos sobre su hijo. ¿Delirios? Mi hijo me golpeó. Me trajo aquí contra mi voluntad. Señor Zaragoza, estos arrebatos solo confirman el diagnóstico. Su hijo nos explicó que usted tuvo una caída en su taller, que se golpeó la cabeza, y desde entonces tiene estos episodios de paranoia y agresividad. Quise levantarme y gritarle a la cara que era todo mentira, que él era cómplice de un secuestro, pero me contuve. Mostrar ira solo reforzaría la narrativa de Heriberto. Director, dije con toda la calma que pude reunir, le pido que al menos verifique mi estado mental con un especialista independiente, un médico que no haya sido elegido por mi hijo. El director me miró largamente antes de responder. Lo consideraré, señor Zaragoza, pero mientras tanto, le sugiero que coopere con el tratamiento. Cualquier intento de comunicación no autorizada con el exterior resultará en la restricción de sus privilegios. Salí de la oficina sintiendo el peso de la impotencia. El sistema estaba diseñado para silenciar a personas como yo. Heriberto había comprado a los médicos, había fabricado un expediente falso, había creado una red de mentiras tan elaborada que parecía imposible desmantelarla desde dentro. Pero yo tenía algo que Heriberto no: tiempo. Todo el tiempo del mundo para planear, para observar, para esperar el momento adecuado. Y algo más importante, la verdad de mi lado. 3 días después, durante la hora de almuerzo, la enfermera Consuelo se acercó a mí con una bandeja de comida. Don Chucho, le he traído un postre especial. Flan de cajeta, como le gusta. Debajo del pequeño plato de flan había un papel doblado. Lo tomé disimuladamente mientras agradecía el gesto. En cuanto pude, me escondí en el baño para leer la nota. Su hermano me contactó. Sé la verdad. Quiero ayudarlo. C. Una oleada de esperanza me invadió. Ernesto había recibido mi mensaje. El plan estaba en marcha. Esa tarde, Consuelo me llevó a un chequeo médico rutinario. En el pasillo desierto me susurró: Don Chucho, su hermano vino a verme a mi casa. Me contó todo. Mi primo trabaja como asistente del licenciado Quirós, y están preparando una demanda por internamiento forzoso y abuso a persona mayor.
Necesitan pruebas. ¿Es cierto que tiene un video en su celular? Sí, grabé todo justo después de que Heriberto me golpeara. El celular debe estar en mi casa, probablemente en mi habitación o en el taller. El licenciado va a solicitar una orden judicial para entrar a su casa y recuperar evidencias. También está gestionando una evaluación psiquiátrica independiente, pero todo esto llevará tiempo. Tiempo es lo único que me sobra aquí, respondí con amargura. 1 mes y medio en Casa Serena, 45 días de encierro, de humillaciones disfrazadas de cuidados, de miradas condescendientes y palmaditas en la espalda. He contado cada amanecer desde la ventana de mi habitación, viendo cómo el sol se eleva sobre un mundo al que ya no pertenezco, un mundo que mi propio hijo me arrebató. Heriberto ha venido a visitarme 4 veces más desde que llegué. Cada visita es una actuación donde él interpreta al hijo preocupado y yo al padre agradecido. Una farsa que me revuelve el estómago pero que debo mantener para que baje la guardia. En su última visita, hace 3 días, llegó con noticias que intentó presentar como positivas. «Papá, te tengo una sorpresa», dijo, sentándose frente a mí en la sala de visitas. Vestía un traje nuevo, más costoso que el anterior. He vendido la casa, aunque ya lo sabía por Consuelo. Escucharlo de sus propios labios fue como recibir una puñalada. Tuve que apretar los puños bajo la mesa para contener mi rabia. ¿La casa? ¿Mi casa?, pregunté, fingiendo confusión. Nuestra casa, papá. Ya no la necesitamos. Tú estás bien atendido aquí, y ese barrio se estaba volviendo peligroso. Además, el dinero nos viene bien a todos. He pagado 6 meses por adelantado aquí en Casa Serena, para que tengas las mejores atenciones. ¿Y mis cosas? ¿Mi taller? ¿Mis herramientas? Por un instante, vi un destello de culpabilidad en sus ojos, rápidamente reemplazado por esa frialdad calculadora que ahora lo caracteriza. He guardado algunas fotos y recuerdos personales. El resto, bueno, eran cosas viejas, papá. Nadie usa esas herramientas anticuadas hoy en día. Mis herramientas, las que heredé de mi padre y de mi abuelo, las que complementé con años de trabajo duro, las que me permitieron criar a un hijo después de quedar viudo, desechadas como basura. ¿Y cuándo fue la mudanza?, pregunté, luchando por mantener mi voz estable. Ya está hecho. Los nuevos dueños se mudan la próxima semana. Son una pareja joven, con un bebé en camino. La vida sigue, papá. La vida sigue. Como si mi vida, mis recuerdos, mi hogar, fueran solo un capítulo cerrado que se puede desechar sin consecuencias. Pero lo que Heriberto no sabe es que mientras él desmantela mi pasado, yo construyo meticulosamente su futuro. Un futuro que no le va a gustar nada. Después de que se marchó, me reuní con Consuelo en el pasillo, durante su ronda nocturna. «Lo vendió», le dije en voz baja. «Vendió mi casa». Consuelo asintió con tristeza. «Lo sé, pero hay noticias. El licenciado Quirós consiguió la orden judicial. Entraron a su casa ayer, antes de que terminaran de sacar sus cosas. ¿Encontraron mi celular? ¿El video? No, el celular no apareció, pero encontraron algo mejor. Me explicó que al revisar mi taller, Ernesto descubrió mi viejo diario de trabajo. Un cuaderno donde, durante años, anoté no solo los proyectos de carpintería, sino también eventos personales, gastos, inversiones. Un registro meticuloso de mi vida económica que demuestra que yo no sufría de demencia ni era incapaz de administrar mis bienes. También encontraron cartas que su hijo le envió en los últimos años, pidiéndole dinero. Y algo más. Su testamento original, donde usted deja claro que la casa debe venderse solo después de su muerte y el dinero repartirse entre su hijo y organizaciones benéficas. Una pequeña victoria, pero insuficiente. Sin el video, sería la palabra de un anciano contra la de un respetable empresario y médicos comprados. Necesitábamos algo más contundente. «Consuelo, necesito ver al licenciado Quirós personalmente». «Es muy arriesgado, don Chucho. El director Alarcón ha reforzado la seguridad. Sospecha que alguien está ayudándolo a comunicarse con el exterior. Es un riesgo que debemos tomar. Si Heriberto ya vendió la casa, pronto buscará la manera de acceder a mis cuentas bancarias. El tiempo se acaba». Consuelo prometió intentarlo. 2 días después, durante mi terapia ocupacional, 1 hora en que nos permiten realizar actividades manuales simples, como si fuéramos niños,
Me informó que había arreglado todo para una visita secreta esa misma noche. El licenciado Quiroz vendrá como médico consultor. Yo estaré de guardia. Los demás enfermeros del turno nocturno son de confianza y mirarán hacia otro lado por una hora. El plan era arriesgado. Si nos descubrían, Consuelo perdería su trabajo y yo probablemente sería trasladado a una sección más restrictiva del asilo, quizás incluso medicado a la fuerza. Pero no teníamos alternativa. Esa noche, a las 11, Consuelo vino a buscarme. Me llevó por pasillos secundarios hasta una pequeña sala de consultas en el ala oeste, raramente utilizada a esas horas. Allí me esperaba un hombre delgado de unos 65 años, con lentes de montura metálica y expresión severa. El licenciado Mateo Quiroz. «Don Chucho», dijo estrechando mi mano con firmeza. «Su hermano Ernesto me ha contado todo. Lamento mucho su situación». Durante la siguiente hora, le expliqué cada detalle de lo sucedido. La visita de Heriberto pidiendo dinero, el golpe, las amenazas, mi secuestro disfrazado de internamiento médico. El licenciado tomó notas meticulosamente, haciendo preguntas precisas que revelaban su experiencia en casos similares. «Estamos frente a varios delitos graves», explicó cuando terminé mi relato. «Agresión física, internamiento forzoso, posible fraude y abuso patrimonial. Pero necesitamos pruebas sólidas. La palabra de un anciano internado en un asilo psiquiátrico contra la de su hijo, quien aparentemente tiene documentos médicos que respaldan el internamiento, no será suficiente en un tribunal. ¿Y el diario? ¿Las cartas? Son útiles pero no definitivos. Necesitamos el video que usted grabó después de la agresión. ¿Tiene alguna idea de dónde podría estar su celular?», pensé detenidamente. Recordaba haber dejado el celular en el cajón de mi mesita de noche, pero dudaba que siguiera allí. Heriberto probablemente lo habría encontrado y destruido. «Hay otra posibilidad», dije finalmente. Cuando Heriberto me golpeó, yo estaba trabajando en mi taller. Tengo una cámara de seguridad instalada allí. El licenciado Quiroz se inclinó hacia adelante, súbitamente interesado. «¿Una cámara de seguridad? ¿Dónde graba las imágenes?» «En una tarjeta de memoria, pero también se suben automáticamente a mi cuenta de almacenamiento en línea. Lo configuró el hijo de mi vecino hace unos años, después de que intentaron robar mis herramientas. ¿Recuerda los datos de acceso a esa cuenta?». Le di mi correo electrónico y contraseña. El licenciado los anotó rápidamente. «Si tenemos suerte y la cámara captó el momento de la agresión, tendremos la prueba que necesitamos. Pero aún así, el proceso legal puede ser largo. ¿Está preparado para eso, don Chucho?». «Licenciado, a mi edad el tiempo tiene otro valor. No me importa cuánto tarde, siempre que se haga justicia. Hablamos luego sobre la estrategia legal». El licenciado Quiroz explicó que presentaría simultáneamente una demanda por internamiento forzoso y otra por abuso patrimonial. También solicitaría medidas cautelares para congelar la venta de la casa y cualquier movimiento en mis cuentas bancarias. «El juez ordenará una evaluación psiquiátrica independiente», explicó. «Es crucial que usted mantenga la calma durante esa evaluación. Responda con claridad, sin mostrar rencor ni ira excesiva hacia su hijo, por más justificada que esté». Antes de marcharse, el licenciado me entregó un pequeño dispositivo del tamaño de un botón. Es una micrograbadora. Llévela siempre consigo. Activada. Si su hijo viene a visitarlo de nuevo y dice algo incriminatorio, tendremos otra prueba. Cuando el licenciado se fue, Consuelo me escoltó de regreso a mi habitación. Me sentía simultáneamente esperanzado y agotado. Por primera vez desde mi encierro, veía un camino claro hacia la libertad y la justicia. 3 días después de la visita del licenciado, el director Alarcón me mandó llamar a su oficina. Me recibió con una expresión que intentaba ser amable, pero no lograba ocultar su incomodidad. «Señor Zaragoza, tengo noticias importantes para usted. El juzgado familiar ha ordenado una evaluación psiquiátrica independiente. Vendrá un especialista mañana». «¿Por qué?», pregunté, fingiendo confusión. «¿Hay algún problema con mi tratamiento?». No, es un procedimiento estándar». Su nerviosismo era evidente. Aparentemente su hermano ha presentado algunas inquietudes sobre su internamiento. «Mi hermano Ernesto siempre se preocupa demasiado», respondí con una sonrisa inocente. «¿Cuándo será la evaluación?». «Mañana a las 10. Le sugiero que descanse bien y esté tranquilo durante la entrevista». Cuando salí de la oficina, me encontré con Consuelo en el pasillo.
Con un gesto discreto, me indicó que la siguiera hasta el cuarto de suministros. El licenciado Quirós encontró los videos. Susurró, cerrando la puerta tras nosotros. La cámara captó todo. Se ve claramente cómo su hijo lo golpea, cómo usted cae al suelo. También se escuchan las amenazas. Una oleada de alivio me recorrió. Por fin, pruebas concretas. ¿Y qué pasará ahora? El licenciado presentó una denuncia formal. La policía ya está investigando. También consiguió una orden para congelar la venta de su casa, pero llegó tarde. El dinero ya fue transferido a su hijo. ¿Y mi dinero del banco? Aún no ha podido tocarlo. El banco exige su presencia personal o una declaración de incapacidad total firmada por 3 médicos independientes. Eso es lo que su hijo está intentando conseguir ahora. La situación era grave pero no desesperada. Con las pruebas en video y la evaluación psiquiátrica independiente, teníamos una oportunidad real de desenmascarar a Heriberto, pero él no se rendiría fácilmente. Ahora que había vendido la casa, necesitaba acceder a mis cuentas bancarias para completar su plan. Y para eso, necesitaba que yo fuera declarado totalmente incapaz. Consuelo, ¿crees que el director Alarcón está completamente comprado por mi hijo? No lo sé con certeza, pero sospecho que sí. Ha estado muy nervioso desde que llegó la orden judicial. Ayer lo vi discutiendo acaloradamente por teléfono. Tenemos que estar preparados. Heriberto intentará algo antes de la evaluación psiquiátrica. Esa misma noche, mis sospechas se confirmaron. A las 11, cuando ya todos los residentes dormían, escuché pasos en el pasillo. La puerta de mi habitación se abrió y entró un enfermero que nunca había visto antes, acompañado por el doctor Mendoza, el médico que firmó mi internamiento inicial. «Señor Zaragoza», dijo el doctor con voz neutra, «necesitamos administrarle un sedante. Ha presentado signos de agitación». «No estoy agitado», respondí, incorporándome en la cama. «Y no necesito ningún sedante». «Es por su bien», insistió, mientras el enfermero sacaba una jeringa de su bolsillo. «Solo será un calmante suave para ayudarlo a descansar». Comprendí inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Querían sedarme para que mañana, durante la evaluación psiquiátrica, pareciera confuso y desorientado. «No acepto esa medicación», dije firmemente. «Y si intentan forzarme, gritaré tan fuerte que despertaré a todo el asilo». El doctor y el enfermero intercambiaron miradas. «Señor Zaragoza, no sea difícil. Tenemos autorización de su hijo para medicarlo según sea necesario». «Mi hijo no tiene autoridad legal sobre mi tratamiento médico. No mientras no sea declarado incapaz, y eso no ha sucedido». Vi la duda en sus ojos. Sabían que tenía razón. «Además», añadí, llevando mi mano al bolsillo de mi pijama donde tenía la micrograbadora, «todo esto está quedando registrado. ¿Están seguros de que quieren arriesgar sus licencias profesionales?» El doctor Mendoza palideció. Después de un momento de silencio tenso, hizo un gesto al enfermero para que guardara la jeringa. «Volveremos si presenta síntomas de agitación durante la noche», dijo, tratando de mantener su autoridad. «Estoy seguro de que dormiré perfectamente», respondí con una sonrisa tranquila. Cuando se fueron, activé la micrograbadora y narré lo sucedido, mencionando la fecha, la hora y los nombres de los implicados. Una prueba más para el caso que estaba construyendo el licenciado Quirós. A la mañana siguiente, a las 10 en punto, me llevaron a una sala de consulta donde me esperaba una mujer de mediana edad, con expresión serena y ojos atentos. Se presentó como la doctora Valencia, psiquiatra forense designada por el juzgado. «Señor Zaragoza, voy a realizarle una evaluación completa. Necesito que responda con honestidad a todas mis preguntas. Esta evaluación no es parte de su tratamiento en Casa Serena, sino un procedimiento ordenado por un juez. ¿Comprende?», asentí, manteniendo mi expresión tranquila a pesar de los nervios que sentía. De esta evaluación dependía mi futuro. Durante las siguientes 2 horas, la doctora Valencia me sometió a diversas pruebas cognitivas. Me pidió que recordara secuencias de números, que describiera objetos, que resolviera problemas lógicos sencillos. Luego pasó a preguntas más personales, sobre mi vida, mi trabajo como carpintero, mis relaciones familiares, mi rutina diaria antes del internamiento. Respondí a todo con claridad y calma, sin mostrar la rabia que sentía cuando mencioné la traición de Heriberto. Expliqué los hechos como ocurrieron, sin exagerar ni adornar la historia. «Señor Zaragoza», dijo finalmente la doctora,
¿Sabe por qué está internado en Casa Serena según su expediente médico? Según el expediente, sufro de demencia senil con episodios paranoicos y agresivos. Supuestamente, me caí en mi taller, me golpeé la cabeza, y desde entonces tengo delirios sobre mi hijo, creyendo que quiere robarme. ¿Y cuál es su versión? Mi hijo me golpeó porque me negué a darle 300,000 pesos. Me amenazó, me secuestró con ayuda de falsos enfermeros, y me internó aquí utilizando certificados médicos fraudulentos. Todo para apoderarse de mi casa y mis ahorros. La doctora asintió, tomando notas sin revelar su opinión. Una última pregunta, señor Zaragoza. Si pudiera salir de aquí hoy mismo, ¿qué haría? Era una pregunta trampa. Si respondía que buscaría venganza contra mi hijo o que lo denunciaría a la policía, podría interpretarse como un signo de agresividad o fijación obsesiva. Doctora, lo primero que haría sería recuperar mi vida. Buscaría un lugar donde vivir, ya que mi casa ha sido vendida. Contactaría a mi hermano Ernesto y a mis antiguos clientes para ver si puedo retomar algunos proyectos de carpintería. A mis 68 años todavía tengo mucho que ofrecer, muchas cosas que crear con estas manos. ¿Y respecto a su hijo? Dejaría que la justicia se encargue de él. No busco venganza, busco justicia. Y sobre todo, busco mi libertad. Porque estar aquí, encerrado contra mi voluntad, no es vivir, es simplemente existir. La doctora Valencia cerró su libreta y me miró directamente a los ojos. Gracias por su cooperación, señor Zaragoza. Presentaré mi informe al juzgado en los próximos días. No reveló sus conclusiones, pero algo en su mirada me dio esperanza. Había visto a través de las mentiras. Esa tarde, Consuelo me informó que Heriberto había venido al asilo y estaba reunido con el director Alarcón. Al parecer, la evaluación psiquiátrica lo había alarmado. «Está furioso», susurró Consuelo. Escuché que gritaba al director, acusándolo de incompetencia por permitir la evaluación sin prepararle adecuadamente. ¿Sabes qué dijo la doctora en su informe? No con certeza, pero por la reacción de su hijo, debe haber sido favorable para usted. Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché de nuevo pasos en el pasillo. Esta vez eran más sigilosos, casi furtivos. La puerta de mi habitación se abrió lentamente. Me incorporé, esperando ver de nuevo al doctor Mendoza, pero en su lugar apareció Heriberto. Venía solo, y su expresión era una mezcla de ira y desesperación. Cerró la puerta tras él y se acercó a mi cama. Instintivamente, activé la micrograbadora en mi bolsillo. «Papá», dijo en voz baja pero intensa, «¿qué demonios le dijiste a esa psiquiatra?» «La verdad, hijo. Solo la verdad». «¿La verdad?» Su risa era amarga. «¿Le contaste cómo te golpeaste la cabeza en tu taller? ¿Cómo empezaste a tener delirios, acusándome de querer robarte? Le conté cómo me golpeaste, cómo me amenazaste, cómo me trajiste aquí contra mi voluntad para robarme todo lo que he construido en mi vida». La cara de Heriberto se transformó. La máscara del hijo preocupado cayó completamente, revelando al hombre cruel y codicioso que realmente era. «Escúchame bien, viejo», siseó, inclinándose sobre mí. «No vas a arruinar todo lo que he logrado. He invertido demasiado en este plan. La casa ya está vendida. Solo me faltan tus cuentas bancarias y las tendré, con o sin tu cooperación». «¿Por qué, Heriberto? ¿Por qué le haces esto a tu propio padre? ¿Por qué?» Su voz temblaba de rabia contenida. «Porque me lo debes. Toda mi vida viví avergonzado de ti, de tu estúpido taller, de tus manos callosas y tus ropas manchadas de barniz. ¿Sabes lo que es crecer siendo el hijo del carpintero? Los chistes, las burlas. Mientras los padres de mis amigos les compraban coches, les pagaban viajes, tú me dabas sermones sobre el valor del trabajo duro y el ahorro». Cada palabra era como un cuchillo. Este hombre, este extraño lleno de odio, era mi hijo, el niño que crié solo después de perder a mi Rosita, el niño por quien trabajé día y noche, sacrificando todo para darle educación, oportunidades, un futuro mejor que el mío. Te di todo lo que pude, hijo. No fue suficiente. Nunca fue suficiente. Se enderezó, alisándose el traje caro que mi dinero había pagado. Ahora escúchame bien. Mañana vendrá el notario. Firmarás un poder amplio a mi favor. Si cooperas,
Te dejaré una pequeña mensualidad para tus gastos aquí. Si te niegas, dejó la amenaza flotando en el aire, pero su mirada lo decía todo. No firmaré nada, Heriberto. Ya no tengo miedo. El licenciado Quirós tiene el video donde me golpeas. La doctora Valencia ha confirmado que estoy perfectamente lúcido. Tu plan se está desmoronando. Vi el pánico cruzar su rostro, rápidamente reemplazado por una determinación fría. ¿Crees que eso me detendrá? Tengo contactos, papá. Personas que pueden hacer que las pruebas desaparezcan, que los testigos cambien su versión. Incluso aquí, en este asilo de mala muerte, tengo gente que me debe favores. Adelante, hijo. Haz lo peor que puedas. Pero recuerda esto. La verdad siempre sale a la luz. Y cuando lo haga, no solo perderás el dinero que me has robado, perderás tu libertad. Heriberto me miró con desprecio, pero pude ver un atisbo de duda en sus ojos. Por primera vez, se daba cuenta de que su plan no era tan perfecto como creía. Mañana volveré con el notario, dijo finalmente. Piensa bien lo que vas a hacer. Cuando se fue, sentí una extraña calma. El enfrentamiento que tanto temía ya había ocurrido y había sobrevivido. Más importante aún, había grabado cada palabra incriminatoria que Heriberto había pronunciado. Otra pieza crucial para el caso que estaba construyendo el licenciado Quirós. Me recosté en la cama, mirando el techo descolorido de mi habitación en Casa Serena. Afuera, la noche cubría la ciudad con su manto oscuro. Pero para mí, por primera vez en muchas semanas, comenzaba a amanecer. La trampa se estaba cerrando, pero no alrededor de mí, como Heriberto había planeado, sino alrededor de él mismo. Han pasado 2 meses desde que grabé la confesión de Heriberto. 2 meses de espera, de movimientos legales, de pequeñas victorias y derrotas temporales. Sigo en Casa Serena, pero todo ha cambiado. Ya no soy un prisionero indefenso. Soy un hombre con un plan, con aliados, con pruebas y sobre todo con la determinación inquebrantable de hacer justicia. El día después de la visita nocturna de Heriberto, tal como prometió, vino acompañado de un notario, un hombre pequeño de aspecto nervioso, con un maletín gastado y ojos que evitaban los míos. Me presentaron un documento para firmar, un poder notarial amplio que daría a Heriberto control total sobre mis bienes, cuentas bancarias y decisiones médicas. Es lo mejor para todos, papá, insistió Heriberto con esa sonrisa falsa que he llegado a despreciar. Así podré administrar todo eficientemente mientras tú te concentras en tu recuperación. El notario colocó el documento frente a mí junto con una pluma. Sus manos temblaban ligeramente. Me pregunté cuánto le habría pagado Heriberto, o qué tipo de presión habría ejercido sobre él. Antes de firmar, dije con calma, me gustaría leer el documento completo. No es necesario, papá, intervino Heriberto rápidamente. El licenciado ya te ha explicado los puntos principales. Es un trámite estándar. Insisto, respondí tomando las hojas. Siempre me has dicho que nunca firme nada sin leerlo primero. ¿No es así, hijo? Vi la irritación en su rostro, pero no podía objetar sin parecer sospechoso ante el notario. Comencé a leer lentamente, página por página, tomándome mi tiempo. Era exactamente lo que sospechaba. Un documento que me despojaría de todos mis derechos y pondría mi vida entera en manos de Heriberto. Cuando terminé de leer, dejé el documento sobre la mesa y miré directamente al notario. No voy a firmar esto, dije con firmeza. Y quiero que conste en acta mi negativa y las razones. Estoy siendo retenido en este lugar contra mi voluntad. Mi hijo me golpeó, me amenazó y fabricó un diagnóstico falso para internarme aquí. Todo con el objetivo de apropiarse de mis bienes. El notario palideció. Heriberto, por su parte, intentó mantener la compostura. Papá, estás confundido de nuevo. Nadie te está reteniendo. Estás aquí para recibir tratamiento. No estoy confundido, Heriberto, y tengo pruebas de todo lo que digo. Saqué la micrograbadora de mi bolsillo, incluida nuestra conversación de anoche, donde admites abiertamente tus intenciones. Nunca olvidaré la expresión de Heriberto en ese momento. El color abandonó su rostro. Sus ojos se ensancharon con pánico. Por un instante, pareció que iba a abalanzarse sobre mí para arrebatarme la grabadora. Pero la presencia del notario lo contuvo. Eso es una falsificación, balbuceó. Mi padre sufre de delirios paranoicos. Inventa cosas. ¿Por qué no lo escuchamos juntos?
sugerí, con el dedo sobre el botón de reproducción. Dejemos que el licenciado juzgue por sí mismo. Heriberto se levantó abruptamente tirando su silla. Esto es absurdo. Volveremos cuando estés más tranquilo, papá. Tomó al notario del brazo y prácticamente lo arrastró fuera de la habitación. Cuando se fueron, me permití una pequeña sonrisa de satisfacción. El primer movimiento de mi contraataque había funcionado. Esa misma tarde, Consuelo me informó que Heriberto había tenido una acalorada discusión con el director Alarcón. Al parecer, exigía que me mantuvieran sedado hasta que firmara los documentos, pero el director se negaba. Con la evaluación psiquiátrica independiente y la posible investigación legal en curso, no quería arriesgar más su posición. El director está asustado, me dijo Consuelo en un susurro. Sabe que si esto llega a los tribunales podría perder su licencia médica, incluso ir a la cárcel. ¿Y el licenciado Quirós? ¿Alguna noticia? Sí, y buenas. El juez ha emitido una orden prohibiendo cualquier movimiento en sus cuentas bancarias. También ha designado a un interventor para investigar la venta de su casa, que podría revertirse si se demuestra que fue realizada bajo coacción. Era un avance significativo, pero sabía que Heriberto no se rendiría fácilmente. Y tenía razón. 3 días después, a medianoche, me despertaron ruidos en el pasillo. Voces alteradas, pasos apresurados. Me levanté y me asomé por la pequeña ventana de mi puerta. Vi a Consuelo discutiendo acaloradamente con otro enfermero y el doctor Mendoza. Es ilegal y lo saben, decía Consuelo, interponiéndose entre ellos y mi puerta. Hay una orden judicial que prohíbe trasladarlo sin autorización del juez. Son órdenes del director, respondió el doctor Mendoza. El paciente ha mostrado signos de agitación y necesita ser trasladado a una unidad de mayor seguridad. ¿Qué signos? Yo estuve con él todo el día y estaba perfectamente tranquilo. Apártese, enfermera, o tendré que reportar su insubordinación. Comprendí inmediatamente lo que estaba pasando. Heriberto había ordenado trasladarme a otra instalación, probablemente más aislada, donde no pudiera comunicarme con el exterior, donde nadie pudiera encontrarme. Actué rápidamente. Tomé la micrograbadora y la escondí en un lugar donde no la encontrarían si me registraban. Luego busqué algo para defenderme en caso necesario. En mi habitación no había nada que pudiera servir como arma, pero tenía la radio que Heriberto me había regalado. La desarmé rápidamente y tomé una pieza metálica que podría usar para protegerme en caso extremo. La puerta se abrió de golpe. El doctor Mendoza entró seguido por 2 enfermeros corpulentos que no había visto antes. «Señor Zaragoza, necesitamos trasladarlo a otra habitación», dijo el doctor con falsa amabilidad. «Es por su propio bien». «No iré a ninguna parte», respondí, retrocediendo hasta la ventana. «No sin una orden judicial. No sea difícil. Solo es un cambio de habitación dentro de la misma institución. Miente. Quieren sacarme de Casa Serena, llevarme a un lugar donde nadie pueda encontrarme». El doctor hizo un gesto a los enfermeros, que avanzaron hacia mí. Levanté la pieza metálica en actitud defensiva. Si me tocan, me defenderé. Y gritaré tan fuerte que todos los residentes se despertarán. ¿Están dispuestos a tener 20 testigos de lo que están haciendo? Vi la duda en sus ojos. Sabían que estaban cometiendo un delito y que las consecuencias podrían ser graves. En ese momento, Consuelo apareció en la puerta, acompañada por 2 guardias de seguridad de Casa Serena. «He llamado al licenciado Quirós», anunció. «Viene en camino con la policía». «También he informado a estos guardias sobre la orden judicial que prohíbe trasladar al señor Zaragoza sin autorización del juez». Los guardias, que claramente no estaban al tanto de la situación, miraron confundidos al doctor Mendoza. «Doctor, ¿es cierto que hay una orden judicial?», preguntó uno de ellos. El doctor Mendoza comenzó a sudar visiblemente. Su plan se estaba desmoronando ante sus ojos. «Yo solo sigo instrucciones del director Alarcón», dijo finalmente. «Si hay un malentendido legal, él deberá aclararlo». Los enfermeros retrocedieron, abandonando su intento de llevarme. El doctor Mendoza salió apresuradamente, murmurando excusas. Los guardias, tras asegurarse de que yo estaba bien, volvieron a sus puestos. Cuando todos se fueron, Consuelo me explicó lo que había sucedido. Uno de los enfermeros del turno nocturno me avisó. Heriberto pagó 50,000 pesos al director Alarcón para trasladarlo a una clínica privada en las afueras de la ciudad. Una vez allí,
Lo habrían mantenido incomunicado hasta que firmara los documentos. ¿Cómo pudiste detenerlos? El licenciado Quiroz previó algo así. Dejó copias de la orden judicial con los guardias de seguridad y conmigo. También me dio su número personal para emergencias. Gracias, Consuelo. Te debo la vida. No me debe nada, don Chucho. Lo que su hijo está haciendo es un crimen, y yo no seré cómplice. A la mañana siguiente, el licenciado Quiroz llegó acompañado por 2 agentes de policía y un representante del juzgado. Se reunieron con el director Alarcón en su oficina durante más de 2 horas. Cuando salieron, el director tenía el aspecto de un hombre derrotado. El licenciado vino a verme directamente después de la reunión. Don Chucho, tenemos buenas noticias. El juez ha ordenado su liberación inmediata de Casa Serena, pendiente de la resolución final del caso. Podrá irse hoy mismo. No podía creer lo que escuchaba. Después de más de 2 meses de encierro, finalmente sería libre. ¿Dónde iré? Mi casa ya ha sido vendida. Su hermano Ernesto lo acogerá mientras tanto. Y sobre la casa, el juez ha congelado la transacción. Los compradores no podrán tomar posesión hasta que se resuelva el caso. ¿Y Heriberto? ¿Qué pasará con él? El licenciado Quiroz se ajustó las gafas. Su expresión se volvió más seria. La Fiscalía ha abierto una investigación formal por los delitos de lesiones, privación ilegal de libertad, falsificación de documentos y abuso patrimonial. Con las pruebas que tenemos, el video de la agresión, la grabación de su confesión, los testimonios de la enfermera Consuelo y otros, es muy probable que enfrente cargos graves. ¿Irá a la cárcel? Es lo más probable, sí, pero el proceso legal puede ser largo. Sentí una mezcla extraña de sentimientos. Por un lado, satisfacción al saber que se haría justicia. Por otro, una profunda tristeza. A pesar de todo, Heriberto seguía siendo mi hijo. El niño que una vez sostuve en mis brazos, a quien enseñé a caminar, a quien protegí de los matones del barrio, a quien dediqué mi vida entera. ¿Hay alguna alternativa a la cárcel?, pregunté finalmente. El licenciado me miró con sorpresa. Don Chucho, después de lo que le ha hecho, ¿está considerando no presentar cargos? No digo eso. Lo que hizo merece castigo, pero me pregunto si hay alguna forma de que pague por sus crímenes sin perder años de su vida tras las rejas. El licenciado reflexionó un momento. Existe la posibilidad de un acuerdo. Si su hijo devuelve todo lo que ha tomado ilegalmente, reconoce sus delitos y acepta ciertas condiciones, podríamos negociar una sentencia reducida. Quizás libertad condicional con servicio comunitario obligatorio, pero dependería del juez y del fiscal. ¿Qué tipo de condiciones? Prohibición de acercarse a usted, tratamiento psicológico obligatorio, reparación económica por daños morales y, por supuesto, la devolución completa de todos sus bienes. Asentí lentamente. Era una solución que me parecía justa. No buscaba venganza, sino justicia. Y parte de la justicia es la oportunidad de redención. Eso es lo que quiero, licenciado. Un castigo justo, pero que le dé la oportunidad de reflexionar y cambiar. Esa misma tarde, comencé a preparar mis escasas pertenencias para dejar Casa Serena. Mientras guardaba mi ropa en una pequeña maleta que Ernesto había traído, escuché un alboroto en la recepción. Me asomé al pasillo y vi a Heriberto discutiendo acaloradamente con los guardias de seguridad. «Exijo ver a mi padre. Tengo derecho». «Lo siento, señor», respondía uno de los guardias. «Tenemos órdenes estrictas del juzgado. El señor Zaragoza no puede recibir su visita». Heriberto me vio en el pasillo y su rostro se transformó. Ya no fingía ser el hijo preocupado. Su expresión era de puro odio. «¡Tú!», gritó, señalándome. «¿Estás satisfecho ahora? ¿Has pensado en lo que me has hecho?». Avancé lentamente hacia él, manteniendo una distancia prudente. Los guardias se tensaron, listos para intervenir si era necesario. «Yo no te he hecho nada, hijo. Tú te lo has hecho a ti mismo. Cada golpe, cada mentira, cada traición fue tu elección». «Me has arruinado. La policía estuvo en mi oficina. Mis socios están retirando sus inversiones. Mi reputación está destruida». «¿Y qué esperabas? ¿Que te permitiera robarme todo lo que construí en mi vida? ¿Que aceptara ser prisionero hasta mi muerte para que tú pudieras disfrutar del fruto de mi trabajo?». Heriberto no respondió. Su respiración era agitada. Sus puños estaban apretados con tanta fuerza que los nudillos se veían blancos. «Todavía hay una salida, hijo», continué. «El licenciado Quiroz está dispuesto a negociar un acuerdo. Devuelve lo que has tomado, reconoce tus errores
y podemos evitar que vayas a la cárcel. ¿Un acuerdo? Su risa era amarga. ¿Crees que voy a humillarme así? ¿A admitir ante todos que soy un criminal? Es mejor que pasar los próximos 10 años tras las rejas. Vi un destello de miedo en sus ojos. Por primera vez, estaba considerando realmente las consecuencias de sus acciones. Piénsalo, Heriberto. Aún no es tarde para hacer lo correcto. Me di la vuelta y regresé a mi habitación, dejándolo allí, rodeado de guardias, con su rabia y su miedo. Esa noche, el licenciado Quiroz me informó que Heriberto había contactado con él para discutir los términos de un posible acuerdo. No estaba dispuesto a admitir todos los cargos, pero aceptaba devolver el dinero de la venta de la casa y renunciar a cualquier reclamación sobre mis cuentas bancarias. Es un comienzo, dijo el licenciado, pero no es suficiente. Tendrá que reconocer al menos los cargos de lesiones y abuso patrimonial si quiere evitar la cárcel. Dele tiempo, respondí. La realidad de su situación comenzará a hundirle en estos días. Una semana después, dejé finalmente Casa Serena. Ernesto vino a recogerme en su modesto automóvil. Cuando salí por las puertas del asilo, sentí como si un enorme peso se levantara de mis hombros. Era libre de nuevo. ¿Cómo te sientes, hermano?, preguntó Ernesto mientras conducía hacia su casa en la colonia Doctores. Como si hubiera despertado de una pesadilla, respondí, observando las calles de la ciudad que tanto había echado de menos. Pero una pesadilla que me ha enseñado mucho. ¿Sobre Heriberto? Sobre Heriberto, sí, pero también sobre mí mismo. Sobre lo que soy capaz cuando me empujan contra la pared. Nunca pensé que tendría la fuerza para luchar así a mi edad. Ernesto sonrió, apretando brevemente mi hombro. Siempre has sido el más fuerte de los dos, Chucho. Desde niños. Solo que a veces lo olvidas. Esa noche cenamos juntos en la pequeña sala de Ernesto. Comida sencilla pero sabrosa, tan diferente de las papillas insípidas de Casa Serena. Hablamos durante horas, recuperando el tiempo perdido, haciendo planes para el futuro. ¿Volverás a tu taller cuando recuperes la casa?, preguntó Ernesto. No lo sé. Quizás. O quizás es tiempo de enseñar a otros. Compartir lo que sé antes de que sea demasiado tarde. 2 meses han pasado desde esa conversación. Hoy he recibido la noticia que tanto esperaba. Heriberto ha aceptado todos los términos del acuerdo. Devolverá el dinero de la venta de la casa, renunciará a cualquier reclamación sobre mis bienes y se declarará culpable de lesiones y abuso patrimonial. A cambio, cumplirá una sentencia de 5 años de libertad condicional, con servicio comunitario obligatorio en un centro de rehabilitación para adultos mayores. No irá a la cárcel, pero su vida cambiará para siempre. Perderá su licencia como empresario, tendrá antecedentes penales y deberá someterse a terapia psicológica durante al menos 3 años. Es un castigo justo, creo. No buscaba destruirlo, solo detenerlo. Y quizás, solo quizás, esta experiencia le enseñe algo. En cuanto a mí, he decidido no volver a mi antigua casa cuando la recupere. Demasiados recuerdos dolorosos ahora. La venderé legalmente y utilizaré el dinero para abrir una pequeña escuela de carpintería para jóvenes de escasos recursos. Les enseñaré no solo a trabajar la madera, sino también valores que parecen estar perdiéndose. Honestidad, respeto, el valor del trabajo bien hecho. Sigo viviendo con Ernesto por ahora, compartiendo su modesto apartamento. Nos hacemos compañía mutuamente en nuestra vejez. A veces, por las noches, pienso en Heriberto y me pregunto dónde fallé como padre. Quizás fui demasiado estricto, o quizás demasiado indulgente. Quizás no supe mostrarle que el valor de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que es. Pero no me torturo con estas preguntas. Como dice Ernesto, cada persona elige su camino. Yo elegí luchar por mi dignidad, por mi libertad, y gané. Esta es la justicia del carpintero. No perfecta, no completa, pero real. Construida con paciencia, con determinación, con las herramientas que tenía a mi alcance. Como todos los trabajos que he realizado en mi vida. Y como todos esos trabajos, durará. Porque cuando un carpintero construye algo con amor y con propósito, su obra permanece mucho después de que él se haya ido. Esa es mi venganza. No la destrucción de mi hijo, sino la reconstrucción de mi propia vida. Una vida que, a mis 68 años,
Descubro que apenas está comenzando. Si mi historia te conmovió, te pido que dejes tu like y te suscribas al canal. No olvides activar la campanita para más relatos como el mío, porque a nuestra edad, cada historia merece ser escuchada. «Hay algo más», continuó Consuelo, mirando nerviosamente a su alrededor. «Su hijo ha iniciado los trámites para vender su casa. Ya tiene un comprador interesado». La noticia me golpeó como un puñetazo. Mi casa, el hogar que construí con mis propias manos, donde cada tabla, cada clavo tiene una historia, iba a ser vendida a extraños, donde viví con mi Rosita, donde criamos a Heriberto, donde pasé los mejores y peores momentos de mi vida. «No puede hacer eso sin mi firma», dije, aunque sin mucha convicción. «Puede si tiene un poder notarial o si lo declaran legalmente incapacitado, y en eso está trabajando». La rabia me nubló la vista por un momento. Heriberto no solo me había encerrado, no solo me había robado mi libertad y mis ahorros, ahora quería borrar todo rastro de mi existencia, toda mi historia. «Consuelo, necesito hablar con el licenciado Quiroz directamente». «Es posible. Es arriesgado, pero veré qué puedo hacer. Mientras tanto, don Chucho debe seguir fingiendo que acepta su situación. El director Alarcón sospecha de usted». Asentí, agradeciendo su ayuda. Por primera vez en semanas, sentía que tenía una oportunidad real de salir de este lugar, de recuperar mi vida y, sobre todo, de hacer justicia. Esa noche, tumbado en la cama estrecha que ahora era mi universo, repasé mentalmente todas las pruebas que podría presentar. El video en mi celular, los testimonios de Ernesto y Consuelo, las inconsistencias en mi supuesto diagnóstico. ¿Sería suficiente contra la red de mentiras que Heriberto había tejido? Recordé las palabras que mi padre me decía cuando yo era aprendiz de carpintero. «Hijo, la madera nunca miente. Si intentas forzarla contra su naturaleza, tarde o temprano se quebrará». Heriberto había construido una mentira tan grande que inevitablemente tendría puntos débiles. Mi trabajo era encontrarlos y explorarlos. Mientras los demás residentes dormían, me levanté sigilosamente y me acerqué a la ventana. La luna iluminaba el jardín desierto de Casa Serena. Más allá de las rejas, podía ver las luces de la ciudad, tan cerca y a la vez tan inalcanzables. «Te voy a dar una lección, hijo», susurré a la noche. «Una lección que nunca olvidarás». Porque aunque Heriberto creía tener todas las cartas, había olvidado algo fundamental. Nunca subestimes a un viejo carpintero que ha aprendido, a lo largo de toda una vida, a convertir la madera más dura en arte con nada más que paciencia y las herramientas adecuadas. Y mi venganza, como mis mejores trabajos, sería una obra maestra.